Uy, hay dos en sala de espera. ¿Cuánto? Dos. ¿Dos? Ujú. Sí. Ya. Ok. Ay, Dios, ¿por qué me dio? A ver, sí. Utero. Listo. De acuerdo. Ujú. Ok, Ya, listo. Ya perfecto. estoy. Ahorita en 2 minutos ya les doy acceso. Sí, Por lo regular con Cari, ¿empieza luego Inge o si damos así como cuántos minutos? da 5 minutos. 5 minutos. Ahorita a las 5 abre ¿Ok? y al momento en que abre dice, vamos a dar unos minutos para que empiecen terminen de entrar todos Va. e iniciamos. Entonces, en esos 5 minutos, mientras están entrando, comenta, Sí, díganos de dónde son, escriban qué la cumplimos. presentación, ¿verdad? Ajá, Sí, y a las sí cinco me la cinco pasó, pero nada sí. más, como dice unos minutos, un par de minutos, por eso le comentaba. Ah, ya, sí, Bueno, bueno, ella usualmente, que yo no me fijo bien en la hora, pero me dice que da 5 minutos, entonces no ok, sé. muy Y bien. también depende de la audiencia, porque a veces ya está tan rápido que se llena que en un minuto ya están todos, Sí, claro. Ok, pero no, no si veo sé. que se llena, pues así le hacemos. Ajá, exacto. De hecho, no Ok. sé cuántos están inscritos, pero ese es uno. Ahorita van más de 300 inscritos, pero en espera tengo 18. Ah, bueno, entonces hay que esperar. A lo mejor no se van a anotar todos. Bueno, a veces dicen que sí y no participan. Ajá. Pues si hay Sí, una sí, espera ya 18, pues está bien. sí. Ujú. Déjeme ya dar inicio. Sí. Hola, buenas tardes. A todos bienvenidos a esta nueva masterclass que tenemos preparada para ustedes. A nombre de Bernie Labs, muchas gracias por acompañarnos. Vamos a dar un tiempo de unos 5 minutos para que se vayan, ingresando los participantes y en un momento empezamos. Gracias.
Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos nuevamente. Les vamos a pedir primero que nada que apaguen sus micrófonos, por favor, para no interrumpir a la ingeniero. Por favor, les pedimos mantener su nombre de usuario real para el reconocimiento de participantes que se les hará llegar y en donde de que nos acompañaron, por favor. Les encargamos que escriban en el chat sus preguntas a lo largo de la presentación de la maestra. Y al final de la intervención tendremos un espacio para que la maestra conteste sus preguntas. Es- Les comparto. Bernilabs tiene más de 30 años en el mercado. Es una empresa pionera en propuestas agroecológicas para el manejo sanitario de cultivos y el cuidado del ambiente. El tema de hoy, vamos a ver qué sabemos sobre compactación de suelos. Lo imparte la maestra Olga García Correa. La maestra es ingeniera agrónomo por parte de la Universidad Autónoma Metropolitana, maestría en edafología por parte del Colegio de Posgraduados, con diplomados en consultoría en agronegocios y clúster y experiencia en producción en algunos cultivos. Le cedo la palabra a la maestra. Muy buenas tardes a todos, sean muy bienvenidos. Espero que este tema le demos más importancia de la que le estamos dando y sobre todo por lo que representa en términos de influencia en la rentabilidad de nuestros cultivos. Este tema se aborda muy raramente y aún es más raro que la gente preste atención a este tema, tanto a la capacitación como en la vida real. Entonces, me agrada mucho que estén aquí y me gustaría mucho que si tienen alguna situación o experiencia con la compactación, la anoten en el chat, la vamos a comentar y las dudas que vayan surgiendo, como ya lo dijo la ingeniera Claudia Medina, mi compañera, vamos a abordarles al final. Bien, estos son los temas que vamos a ver en este masterclass y pues quiero hacerlo de manera muy didáctica para que quede claro. Es posible que haya puntos específicos que tengan que abordarse de manera adicional. Por favor, dudas que tengan, háganlas saber, ¿sí? Vamos a iniciar con lo que es la definición de compactación, ¿sí? Y para definir qué es la compactación, vamos a empezar por recordar cuál es la composición del suelo. Esto es tanto un suelo como un sustrato, ¿verdad? Debe de tener un porcentaje, mitad de partículas sólidas y mitad de espacio poroso. En el caso de los suelos agrícolas, ¿sí? Usualmente el porcentaje de partículas minerales en los sólidos es muchísimo mayor respecto a las partículas orgánicas, ¿sí? Tanto que podemos ver nosotros aquí en este diagrama, donde se toma una pequeña porción de lo que es el perfil de suelo, ¿verdad? Y al aumentarlo, estamos viendo que la parte sólida, que son 50% de sólidos y 50% de espacio poroso, está constituido 45% por partículas minerales. Ahora, se habla que un 5% de materia orgánica. Créanme que sería maravilloso que nuestros suelos agrícolas tuvieran este porcentaje. La realidad es que el promedio de materia orgánica en los suelos agrícolas de México es menor al 1%, tristemente. Pero ¿qué ocurre en sustratos hortícolas? En sustratos hortícolas esta proporción cambia. De hecho, las partículas minerales son muy escasas, muy pequeñas. Prácticamente el grueso es, en el caso de los cultivos más intensivos, se utiliza más bien materia orgánica, fibra de coco, polvo de coco, peat moss, y una porción muy pequeña son los minerales, que en este caso puede ser agrolita, vermiculita, o también en hidroponía se puede utilizar tezontle, que todo es prácticamente mineral, es todo mineral, ¿sí? Pero bien, de manera general, hablando de suelos agrícolas, no en la parte de cultivos intensivos en contenedor, la mitad del espacio es aire y la mitad es, perdón, es espacio poroso y la mitad es sólido. Ahora, del espacio poroso, cuando nosotros tenemos un suelo humedecido, ¿sí? Usualmente el contenido de agua es
el porcentaje mayor respecto al porcentaje de aire, ¿sí? Es por eso que se juegan aquí los valores. Entre el 15 y 35% es aire y entre el 15 y el 35% es agua. ¿Esto qué quiere decir? Cuando está recién regado, obviamente puede estar saturado y mientras va liberando el agua hasta llevarse a capacidad de campo, pues tenemos ahí un porcentaje que es mayormente agua. Y cuando el cultivo lo ha tomado o el agua se ha evaporado, nosotros empezamos a tener espacio poroso. ¿Esto por qué es importante? Porque precisamente la compactación tiene una influencia importantísima en este espacio poroso. Y ahí es donde vamos a centrarnos para abordar el tema. ¿Qué es realmente la compactación? Pues precisamente es que gradualmente este espacio, ¿verdad? Espacio poroso, que son de manera natural lo que existe entre las partículas del suelo, ¿verdad? Lo que hace es que se va reduciendo. Y esta reducción significa una menor porosidad. ¿Cómo se mide esto? Bueno, pues sencillamente con la densidad aparente. ¿Qué es la densidad aparente? Vamos a repasar, o si aquí hay algún agricultor que tenga esta duda, lo vamos a abordar. Eh, Densidad aparente es simple y sencillamente cuántos gramos hay en un centímetro cúbico o por un volumen específico, ¿verdad? Eh, Esto está especificado de acuerdo con el tipo de suelo. Una arcilla, una arena, un limo tienen diferente densidad. Y esto nos da una proporción de poros de manera natural. Ahora, ¿qué ocurre cuando nosotros estamos ejerciendo una carga sobre el suelo y este espacio poroso que de manera natural lo hay, ¿verdad? Aquí tenemos un suelo que naturalmente debe ser así, y cuando nosotros ejercemos una presión, una carga sobre el suelo, estamos propiciando que este espacio poroso se reduzca y podemos ver que hay una dificultad para la raíz para que crezca, ¿sí? Hay varias maneras de que se produzca la compactación y también existe la compactación a diferente profundidad. La más importante para nosotros, desde el punto de vista inmediato de la agricultura, es la compactación en la capa arable del suelo. Esta capa arable del suelo usualmente para cultivos anuales, ¿verdad? Se considera de los 0 a los 30, en algunas ocasiones de los 0 a los 40 centímetros. Pero esta capa es lo que nosotros estamos manipulando con el arado, con la maquinaria. Sin embargo, tenemos una compactación que es todavía más grave, que va a la profundidad, y lo vamos a abordar en un momento, ¿sí? Aquí está. La compactación, que es cercana a la superficie, es más fácilmente manejable, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos equipos, ¿sí? Maquinaria, implementos con los que podemos reducir esa compactación o revertirla, ¿verdad? El problema es cuando nosotros hemos hecho actividades que están propiciando que esta compactación vaya a la profundidad. ¿Por qué? Porque ahí no tenemos la forma, en primer lugar, de medirla, de darnos cuenta, sino hasta que ya es demasiado tarde. Y en segundo lugar, es muy difícil lograr eliminar esa compactación, como lo vamos a ver en un momento, ¿sí? La compactación más profunda se va produciendo a lo largo de mucho más tiempo, y por eso es que todavía es más difícil de detectar, ¿sí? Pero se ejerce de manera inmediata a través de lo que hacemos en la superficie. Ahorita lo vamos a explicar, ¿sí? ¿Cómo podemos ver cuáles serían los signos para darnos cuenta que existe compactación bajo nuestro suelo? Bueno, empezamos a ver que el cultivo limita su crecimiento. Si nosotros revisamos las raíces no son abundantes, no son muy ramificadas, ¿sí? Podemos empezar incluso a ver en situaciones donde hay una compactación muy importante que las plantas empiezan a mostrar clorosis, que es un problema por no porque no tengan los nutrimentos. Ustedes pueden estar fertilizando ahí, pero la raíz no puede llegar a ellos, no los puede tomar, no los puede aprovechar al óptimo, porque la red de raíces es escasa, no logra tomar a la tasa que se requeriría estos nutrimentos por una escasa, un escaso volumen de raíces. Y una cosa muy crítica es que empieza a limitarse la infiltración del agua. Es decir, tenemos agua en la superficie o en la capa arable que no se filtra rápidamente hacia abajo o a la velocidad que es característico del tipo de suelo en el que estamos cultivando. Eso sería la forma, digamos, práctica e inmediata de darnos cuenta que está habiendo un problema de compactación, ¿sí?
¿Por qué es importante la compactación? ¿A qué se debe que yo estoy ahorita mostrando un tema que, como les repito, no se aborda usualmente? Bueno, pues hay varias razones. El principal efecto precisamente de la compactación es que no se puede suministrar ni el agua ni los nutrimentos a la velocidad o en las cantidades que se requiere porque la raíz no puede ir a explorar más allá de lo que le permite la propia compactación en el perfil del suelo, ¿sí? En el momento que nosotros tenemos un espacio poroso que se está reduciendo, evidentemente ese mismo suelo retiene menor cantidad de agua. ¿Por qué? Porque el espacio poroso, como lo veíamos en la gráfica, está dado por un 50% del volumen del suelo, pero si se está reduciendo y este espacio poroso es menor, entonces tenemos menos aire y menos posibilidad de que ese aire quede, esa agua sature ese espacio poroso y lo reemplace por ese aire, ¿sí? Una cuestión que es importantísima aquí con esto que estamos mencionando es falta de oxígeno en la zona de raíces, no puede suministrar el agua a la velocidad que se necesita, los nutrimentos no están disponibles a la tasa ni en la calidad. Recuerden que en el caso específico de nitrógeno, los nitratos, para que estén en forma de nitrato, ¿verdad? Ocupan oxígeno. Si nosotros tenemos un volumen reducido de espacio poroso, hay menor proporción de oxígeno y nosotros, en lugar de tener nitratos, estamos formando nitritos, que es básicamente la carencia de agua, ¿verdad? Perdón, de oxígeno. Es NO2, nitritos, NO3, nitratos, ¿sí? Esto ¿a qué nos lleva? Bueno, evidentemente a que va a tener un efecto en el rendimiento de los cultivos. Hay quien habla de entre un 10 y un 20% de reducción del rendimiento. Hagan sus cuentas, fíjense en el cultivo que ustedes producen, en los cultivos que manejan, qué representaría tener una reducción de este rango. Y cuando hagan esta valoración se van a dar cuenta de la importancia. Ahora, el detalle no solamente tiene que ver con el punto de vista del crecimiento de la planta, sino también lo que significa que tengamos un suelo con menor cantidad de espacio poroso, con menos oxígeno, para darle condiciones a los patógenos. Los patógenos usualmente requieren condiciones más de anaerobiosis, es decir, poca presencia de oxígeno, porque hay menos espacio para el aire, y de ahí vamos con la otra parte que tiene que ver no solo con que no puede crecer la planta en su óptimo, sino que estamos propiciando condiciones para que también haya posibilidad de patógenos, ¿sí? Ahora, adicionalmente a que está habiendo esta compactación y el agua no se filtra a la velocidad conveniente, de acuerdo con la estructura, con la textura del suelo, lo que provocamos es que haya un aumento en la escorrentía, ¿verdad? Es decir, estamos haciendo que el agua en aquellos lugares con una pendiente que permita la escorrentía se acelere, porque en lugar de que se infiltre, está propiciando que se escurra sobre la superficie, erosionando el suelo, propiciando una degradación no favorable del suelo. Y por otro lado, cuando el volumen de escorrentía es muy grande, entonces se propicia la destrucción de la propia estructura del suelo, ¿sí? Vamos a irlo desmenuzando aquí adelante. Como ya mencionaba, este dato de la asfixia radical tiene directamente que ver con la posibilidad de que empiecen patógenos, pero sobre todo es con el hecho de que las raíces puedan podrirse y causar la muerte de la planta, ¿sí? Solamente por el detalle de la compactación. Ahora, una cosa que es muy importante es que la compactación no la vamos a ver inmediatamente, no se ve usualmente en un solo ciclo, se va dando paulatinamente y es ahí donde está el problema, es ese enemigo silencioso que con cada ciclo de cultivo, con cada vez que hacemos uso del suelo, nosotros vamos aumentando la posibilidad de que se compacte, siempre y cuando no tengamos las precauciones que vamos a ver en un momento, ¿sí? Entonces, el que se logre esta compactación paulatinamente es muy común que incluso no se considere que se deba a una compactación, ¿sí? Usualmente se dice, es que tengo problemas de patógenos, es que el agua no filtra adecuadamente, pero considerando que es por otras causas y no precisamente por un tema de compactación. Aquí la parte fina es detectar de qué manera nos está afectando la compactación, y es lo que vamos a ver aquí. Uh-huh. Una cuestión es cuando el agua, nosotros observamos en los terrenos áreas donde el agua queda estancada, ¿sí? Donde no logra filtrarse,
mucha precaución porque ya está dando un síntoma de que ya hay una compactación en el subsuelo o incluso en las capas más profundas, ¿sí? Usualmente esta agua estancada empieza a generar olores que no son desagradables y una planta que tiene una raíz en el agua está asfixiándose, evidentemente muestra una clorosis. Que tengan mucha precaución y no se confunda, ¿verdad?, con que es una deficiencia de nutrimentos, sino es un problema por exceso de agua debido a que no hay el suficiente espacio poroso a causa de la compactación. O sea, una cosa va llevando a la siguiente y ahí es donde tenemos que agudizar los sentidos y observar, revisar nuestra raíz, conocer nuestros terrenos, saber qué está pasando. ¿Qué es lo que ocurre? Conforme la agricultura se está haciendo más intensiva y los cultivos se pretende que o sean muy intensivos en un uso una vez establecido durante un largo tiempo, pensamos en plantaciones que se realizan para que tengan producción sin mover nuestro suelo 7, 8, 9 años en algunos casos, o frutales, que incluso es muchísimo más tiempo. Lo que nosotros hacemos es intensificar la posibilidad de que la compactación se dé. Y por otro lado, el detalle más importante es que aquellos cultivos que son extensivos, en donde lo que se necesita es aumentar superficie, se van creciendo las unidades de producción, evidentemente para trabajar una superficie más grande, se ocupa maquinaria que es mayor, de mayor tamaño, de mayor peso. Entonces se van dando las condiciones adecuadas para que este fenómeno se presente y nos vaya ocasionando de manera muy lenta y gradual este problema de compactarse, ¿sí? Insisto, mucho cuidado de no confundir con una cuestión de deficiencias per se, es decir, porque hubiera realmente carencia del nutrimento respecto a lo que significaría que hay una capa endurecida en nuestro subsuelo, ¿sí? Y la infiltración de agua es una de las características que más nos puede dar esta información, ¿sí? Cuando nosotros vemos un perfil, aquí está muy esquematizado, ¿verdad?, con una raíz que va profundizando sin ningún problema, sin ninguna dificultad, porque el espacio poroso es el adecuado, la planta está recibiendo su propio alimento a través de las raíces y puede estar permitiendo que la lluvia se infiltre. Hay un volumen de oxígeno mayor, lo puse incluso esquemático para que quede muy clara la importancia. Cuando un suelo, y se dice sano en el sentido de que un suelo no compacto propicia que el crecimiento sea normal, que los microorganismos se establezcan en la rizósfera, que la planta pueda tomar sus nutrimentos, crecer en la parte aérea y continuar su ciclo hasta obtener el rendimiento que nosotros estamos deseando. A diferencia de un suelo compacto, donde aquí concretamente se está hablando de una compactación superficial. ¿Esta cuál es? Que cuando nosotros vemos la capa arable, sí, que les repito, es entre 30 y 40 centímetros desde la superficie del suelo, pues se forma lo que es el piso de arado, ¿verdad? Esto que vemos aquí. Y entonces la raíz que hace ya no tiene estos espacios que debería de haber, ¿verdad?, abundantes, sino se ha formado esta capa endurecida que no permiten que el agua se infiltre, la raíz menos, y el agua se encharca en la superficie. Evidentemente esto significa menor oxígeno que nosotros en nuestra raíz requerimos para que la planta desarrolle, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son las causas de que ocurra esta compactación? Bueno, ya mencioné la primera, que es precisamente el hecho de utilizar una maquinaria muy pesada, ¿verdad? Esta fue la primera parte que menciono. ¿Por qué? Porque es lo común. Conforme van creciendo las unidades de producción y la gente requiere hacer a mayor velocidad o oportunamente las labores, se ocupan maquinarias que van haciendo que esta capa se forme. De manera importante son dos grupos, ¿verdad? Naturales y de acción humana. Las naturales es justamente cuando hay lluvias particularmente abundantes que están propiciando que el suelo, a pesar de que puede estarse infiltrando, llueve más en algunos momentos de lo que la velocidad de infiltración del agua hacia el subsuelo lo permite. ¿Y qué propicia? Pues propicia esto que estamos viendo aquí, donde podemos ver que el agua se está encharcando y el agua como tal está propiciando, es un peso que queda directamente sobre el espacio poroso del suelo y está propiciando esta compactación. Es la compactación menos crítica, pero la hay, ¿sí? En aquellas zonas donde hay una alta precipitación vamos a encontrar este fenómeno. Ahora,
En realidad, lo que es más común que ocurra se debe a la acción humana, es decir, todas las acciones de laboreo, ¿verdad?, que se llevan a cabo, porque continuamente pasa la maquinaria haciendo actividades en el terreno, en la unidad de producción. Bueno, pues estamos propiciando que se forme esta capa por el propio peso de la maquinaria. ¿Sí? ¿Cuáles actividades son estas? Pues el barbecho, el rastreo, el surcado, formar las camas, cuando estamos haciendo aspersión de fitosanitarios, cuando se realiza la cosecha. Esto es una cuestión clave. Hay un fenómeno muy interesante que es la compactación de las paredes laterales. ¿Esto cuándo ocurre? Cuando nosotros queremos hacer una siembra y el terreno es demasiado húmedo, no podemos esperar por alguna razón a que pase más tiempo y se pierda y queremos hacer la siembra. En realidad tenemos, a la hora de que va pasando el arado formando los surcos, se forma de manera lateral paredes endurecidas, esto que podemos ver aquí, ¿verdad? No solamente queda bajo el suelo, sino también se forma de manera lateral. Y cuando uno ve la compactación, es también en ese sentido, entonces la raíz no puede crecer ni lateralmente ni para abajo. Este es un tipo de compactación que se da con condiciones muy particulares de haber hecho el surcado, la formación del surco o la siembra, ¿verdad? Con un suelo demasiado humedecido que forma un bloque de manera lateral donde no puede penetrar la raíz, ¿sí? Y el piso de arado, que es lo más común, ¿verdad? Que es justamente en la parte inferior de la capa arable. Ahí es donde se forma de manera más frecuente y es donde tenemos que tener muchísimo más precaución para evitarlo, ¿sí? También, ¿a qué se debe que se dé la compactación? Bueno, en realidad la textura tiene un componente muy importante. ¿Por qué? Un suelo arcilloso, cuando está trabajado con una alta cantidad de humedad, es muy, muy susceptible a que se compacte. Esto es una cuestión que no tienen que olvidar. Es muy, muy importante que se trabaje en el punto adecuado para no propiciar que estemos nosotros favoreciendo la compactación por no esperar a que baje el nivel de humedad de tal forma que no propiciemos la compactación. ¿Esto cuál es? Usualmente es cuando haya menor contenido que de capacidad de campo, ¿sí? Pero también por textura hay una diferencia. Los suelos arenosos, por ejemplo, son muy poco susceptibles a compactarse, ¿sí? Recuerden, los suelos arenosos son partículas que tienen mayor tamaño, por lo tanto los espacios, ¿sí?, son mayores entre uno y otro. Cuando uno habla de espacio poroso total, es probable que haya menos espacio, ¿verdad?, en un suelo arenoso, pero el tamaño de las partículas propicia, como vamos a ver en un momento, que haya espacios donde realmente para compactarlos tendrían que, o sea, hacer un gran esfuerzo, ¿sí? La arcilla es el problema y es precisamente donde hay una diferencia por el tamaño de las partículas. Cuando nosotros tenemos un solo tipo de partículas, ¿sí? La textura, recordemos que es el porcentaje de arena, limo y arcilla que hay en un suelo, ¿sí? Si nosotros tenemos solo arena, ¿sí?, o solo limo o solo arcilla, estamos haciendo que las partículas del mismo tamaño se acomoden, ¿verdad?, en el perfil del suelo de una forma. Pero ¿qué pasa cuando tenemos un suelo, como en este caso está mencionado aquí en el texto, franco arenoso? ¿Eso qué significaría? Que tenemos un tamaño de suelo, de partículas de minerales, arenas, y en el interior, entre la arena, puede entrar el limo, puede entrar la arcilla, y entonces propiciar más fácilmente una compactación. Ahí es donde tenemos que cuidar mucho que la textura tiene una influencia para la compactación. Y por otro lado también, la estructura. ¿Qué es la estructura del suelo? Es la forma y el tamaño que tienen sus agregados, ¿sí? Cuando nosotros analizamos la estructura de un suelo, bueno, pues tenemos que tener claridad que en un suelo con mejor estructura, que ¿cómo se consigue? Bueno, se consigue a través de tener un contenido de materia orgánica suficiente o de haber roturado adecuadamente, no sobre roturado un suelo, ¿sí? Entre mayor paso de maquinaria hagamos en un suelo, estamos desfavoreciendo su estructura, favoreciendo la compactación, y si no agregamos materia orgánica, residuos orgánicos, entonces estamos todavía propiciando más la compactación.
Un detalle que es muy importante es, no olviden la influencia del contenido de sodio de los suelos. Un suelo que tenga un alto contenido de sodio porque viene de una zona lacustre, porque el agua del subsuelo tiene alto contenido y estamos regando con ella, porque está junto a las costas, en fin, por una serie de situaciones que el suelo se aumenta en su contenido de sodio, empieza a perder su estructura, pero por una cuestión química que lleva a un efecto de perder la estructura. ¿Sí? No es porque la maquinaria ahí esté haciendo el efecto más importante, sino es químicamente el suelo no se puede estructurar por el contenido de sodio. ¿Sí? Bien, ya hablaba yo que la materia orgánica es fundamental para que nosotros tengamos un menor efecto de la compactación. ¿Por qué? Por lo que hace la materia orgánica es que impide, ¿verdad?, que la compactación, la presión del peso de la maquinaria, del trabajo que se realiza, se reduzca. Estamos haciendo un entramado, digamos, con los compuestos orgánicos que se agregan, los residuos, todo lo que hemos agregado de manera tradicional al suelo, estamos evitando, ¿verdad?, que esto se compacte y sobre todo porque el hecho de que la propia materia orgánica genera agregados más estables. Sí, todas las enmiendas, residuos de cultivos anteriores, propician que la manera en que el suelo se acomode, digamos, en el perfil, sea más favorable y no favorezca la compactación. Ya mencioné, ¿verdad?, que la humedad es una cuestión crítica para el laboreo del suelo y nunca olvidemos, un suelo que tenga un exceso de agua mojado. ¿Qué es un suelo mojado? Es todo aquel suelo que tiene arriba del contenido, de la capacidad de campo, ¿sí? Ese es un suelo que muy fácilmente se hace desmenuzable, se hace muy frágil y evidentemente muy propenso a la compactación, sobre todo cuando pasan sobre este suelo mojado, equipos, maquinaria, implementos que son de alto peso. ¿Sí? Muy bien. De todas las causas que hay para favorecer la compactación, precisamente la humedad es el factor más importante. Es por eso la importancia, y me pongo a pensar en qué ocurre en las costas. Sabemos que en algunos lugares de nuestro país llueve con mucha frecuencia. Entonces, ¿cómo hacen, verdad, para hacer este laboreo de los suelos si está lloviendo permanentemente? Bueno, aquí una cuestión que yo sugiero en este sentido, y los compañeros que estén de la costa por aquí nos pueden compartir su opinión, sugiero que teniendo zanjas de desagüe, ¿sí?, en la medida de lo posible, nosotros estamos favoreciendo que el suelo que elaboramos, en el que estamos haciendo el laboreo, ¿verdad?, tenga se reduzca el contenido si nosotros hacemos zanjas de drenaje que puedan hacer que el suelo, de manera natural, lleve el exceso de agua hacia esas zanjas. Es una sugerencia, escucho lo que ustedes puedan comentar al respecto y lo menciono porque precisamente es probable que ahí podamos tener cuestiones de compactación más frecuentes, justo por eso, porque la humedad es el factor más importante que favorece la compactación, ¿sí? Y lo dije al inicio, cuanto más espacio de aire se sustituye por agua, bueno, pues se compacta más fácilmente, ¿verdad? Hay una cuestión que es muy importante y es que cuando nosotros tenemos un suelo saturado y por alguna razón hay que hacer laboreo en esto, llega un momento en que realmente esta presión, el suelo completamente lleno de agua y aparte pasa la maquinaria, por alguna razón que se dé este fenómeno que podemos saber que ocurre por alguna circunstancia, entonces esta presión simple y sencillamente se va hacia el perfil del suelo hasta la profundidad y entonces es abajo, a la parte más honda del suelo, la parte más profunda, donde se lleva a cabo esta compactación. Podemos no ver directamente en la parte de arriba este fenómeno, pero con el tiempo esta compactación se va yendo hacia la parte profunda. Ahí es donde está la clave de que la humedad es fundamental para hacer el manejo del suelo, ¿sí? Y aquí lo vamos a ver en esta imagen, ¿verdad?
los equipos de laboreo, los tractores, ¿verdad? Van pasando y lo que hacen es que esta presión que ejercen directamente sobre el horizonte cero, ¿verdad? En la parte donde estamos haciendo el laboreo y el horizonte A, ¿sí? En esta zona están haciendo esta presión cuya presión va yéndose hacia la parte más profunda, aparte de esta capa endurecida que ya vimos que se forma directamente bajo la capa arable, de 30 a 40 centímetros, y lo que hace es que con el tiempo esto va yéndose hacia la parte más profunda y formamos una compactación que es muy difícil de solucionar, ¿sí? Muy a la parte honda. Una cuestión que es muy importante para saber si nosotros estamos en una situación de compactación es, como dije, haber revisado, estar observando cómo va nuestro cultivo. Pero una cuestión clave es que se observe cómo están los patrones de huella. Este ejemplo es muy ilustrativo. Fíjense cómo están aquí los surcos trazados y dense cuenta qué ocurre con estos tres surcos, ¿no? O sea, las plantas van con un crecimiento más desarrollado aquí, pero resulta que aquí hay tres que no van con un crecimiento favorable. Esto es un claro ejemplo de que puede ser un sitio por donde había tal vez un paso de maquinaria, no sé, si por ahí llevaban o sacaban la cosecha, los carros cosechadores, ocurre mucho, por ejemplo, cuando se hace la cosecha del silo de maíz, que va la cortadora, ¿verdad?, del maíz, trilladora, y va llenando el camión, ¿verdad?, que ya una vez que cargó y pasa por el propio terreno, pues provoca esta compactación. O sea, los patrones que van dejando las huellas de las ruedas que pasan por el terreno están propiciando esta compactación y se da por diferentes equipos, las cosechadoras mismas, los carros que cargan el grano, cuando también va cosechándose el grano y van llenando directamente los carros ahí, cuando se lleva el abono líquido también, y aquí estamos viendo una cosechadora de frutas, donde pues están viendo que aquí está la compactación, ¿verdad? Aquí se va dando la huella de la compactación y ahí es donde tenemos que tener muchísima precaución. Si esto ocurre, que ha pasado justo el año pasado en las manzanas de la región de Chihuahua, estuvieron cosechando con el agua a las rodillas, de tanto que estaba lloviendo y en la época de la cosecha. Entonces, ¿qué ocurre con una maquinaria que va con ese volumen de agua? Pues está propiciando una compactación, ¿sí? El detalle con la superposición repetida es que precisamente ahí se está propiciando más en esa zona el fenómeno de la compactación. Y cuando nosotros hacemos, una vez que hacemos el laboreo y sembramos, pues estamos viendo lo que está ocurriendo aquí en esta foto, ¿sí? De manera muy esquemática aparece aquí cómo sería la densidad aparente de un suelo, digamos, normal, un suelo no compactado, sería lo más conveniente de mencionar, y cómo sería la densidad aparente de un suelo cuando ya está compactado. Se dan cuenta que aquí el espacio, que sería el blanco, el espacio de aire, ¿verdad? Son poros grandes, ¿verdad? Aireación moderada, y vemos que aquí simplemente desaparece. La parte blanca, que serían los espacios con aire, desaparecen y entonces estamos viendo cómo los agregados están incluso aplastados y aparte llenos de agua. Esto sería una manera esquemática para que nosotros entendamos qué estamos haciendo con el manejo de nuestro suelo ya a nivel microscópico y bajo el suelo, ¿verdad? En el subsuelo. Sí. Aquí hay otra imagen que explica de manera muy esquemática. Cualquier duda, por favor, no dejen de anotarla, lo podemos abordar. Evidentemente hay un factor importante aquí con la pendiente, ¿sí? No podemos dejar de observar este fenómeno, pero lo que es más importante aquí es que cuidemos que precisamente un suelo no compacto va a infiltrar de manera más importante el agua, a diferencia de un suelo que en esta gráfica concretamente habla de un suelo que está siendo erosionado, está propiciando que se vaya el agua, ¿verdad? Aquí puedo yo interpretarlo como un suelo que está compactado o un suelo que tiene falta de vegetación, ¿verdad? Son las dos cosas. Pero la clave es que aquí hay infiltración y aquí no la hay. Si no se infiltra, ¿qué es lo que pasa? El agua va haciendo una escorrentía que va provocando erosión y que va provocando al mismo tiempo compactación. O sea, son las dos cosas. ¿Qué pasa aquí cuando en un suelo sin compactar? Bueno, pues el agua, ¿verdad? Se almacena en el perfil del suelo, ¿sí? Las plantas lo van a poder aprovechar. Aquí hay una
erosión muy reducida, ¿verdad? Y estamos favoreciendo que haya una recarga de los acuíferos, ¿sí? Que se van directamente infiltrando el agua y va llegando al subsuelo donde están nuestros acuíferos. Al mismo tiempo, hay suficiente oxígeno en la zona de las raíces, a diferencia de un suelo compactado donde tenemos para las plantas menor cantidad de agua disponible, precisamente porque todo se está escurriendo, no se está infiltrando. Si nosotros tenemos aquí la posibilidad de establecer un cultivo, pues tenemos muy poca agua almacenada en nuestro suelo, no hay recarga de acuíferos, ¿verdad? El drenaje es mucho más lento porque no se está infiltrando hacia la profundidad. Evidentemente no tenemos oxígeno disponible para las plantas y en caso de que el suelo almacene el agua, lo que hace es que tarda mucho más tiempo en perderse la humedad y no se puede cultivar. Entonces es un juego para que vayan viendo todo lo que se ocasiona por el hecho de estar compactado. ¿Sí? Revisar, observar, fijarse qué zonas de los terrenos estamos favoreciendo con esto. Esta sería la clave y aplica para todo tipo de cultivos. Así sea, incluso cultivos en contenedor, que lo podemos abordar como un tema aparte, si para alguien es de interés, ocurre esta compactación, pero en este caso estoy abordándolo de manera general con suelos agrícolas para que quede claro el concepto, pero llévense en mente el cómo revisar o cómo detectar finamente qué está pasando con sus suelos, con la compactación de sus suelos, ¿sí? Otra manera de darnos cuenta es que cuando se va formando la capa, la capa de arado, ¿verdad? El piso de arado, esta capa endurecida en el subsuelo, lo que se observa es que la maquinaria empieza a consumir más combustible. ¿Por qué? Bueno, pues porque al formarse esta capa, cuesta más trabajo estar haciendo el paso de las labores, todas las que ya mencioné, el barbecho, la rastra, la cruza, todas las labores, empieza a verse un consumo más alto y si somos meticulosos con los tiempos, con el rendimiento, ¿verdad? El tanque que se llena para el manejo de la maquinaria, se observa que empieza a haber un incremento en el requerimiento de combustible. Estamos hablando ya de un detalle de compactación. Mucha precaución con eso porque un suelo compacto está requiriendo mayor esfuerzo del equipo para trabajarlo y por lo tanto esto significa mayor uso de combustible, ¿sí? Algo que es muy importante es que podemos observar, ¿verdad? Y dar un seguimiento a cómo cambia la densidad aparente de los suelos, ¿sí? Porque con esto nosotros podemos saber qué es lo que está pasando. Cuando nosotros mandamos a hacer un análisis de suelo, el análisis físico de suelo, usualmente viene cuál es nuestra textura, ¿verdad? Y aparece cuál es la densidad aparente. La densidad aparente, discúlpenme que no lo traduje, pero es muy sencillo de entender. Este es un suelo arenoso, un suelo limoso y un suelo arcilloso, ¿verdad? Entonces, tenemos aquí que lo ideal, la densidad ideal para el crecimiento de la planta en un suelo arenoso es de 1.6 gramos por centímetro cúbico, ¿sí? Cuando nosotros ya tenemos un suelo arenoso con una densidad aparente de 1.8, o sea, 1.8 gramos por cada centímetro cúbico de suelo, entonces empezamos a tener una restricción en el crecimiento de las raíces. ¿De qué manera podemos irnos dando cuenta, aparte de todo lo que ya mencioné? Agua estancada, plantas cloróticas, posibilidades de daño de patógenos, maquinaria que consume más combustible, todo esto que ya vimos. Entonces, una manera práctica es decir, a ver, mi anterior análisis de suelo, si nosotros tenemos el hábito, que sería lo recomendable, que anualmente hagamos nuestro análisis de suelo, al menos, anualmente, al menos, y me estaba mencionando que yo tenía una densidad de 1.6 y hoy ya me resulta 1.65 o ya me resulta 1.70. Cuidado, ya estoy teniendo una compactación. Entonces revisemos qué está ocurriendo, qué está propiciando y cómo lo voy a evitar. La densidad aparente, dándole seguimiento, nos puede dar información muy valiosa. Y recuerden lo que yo les mencionaba. Dense cuenta que en el caso de un arcilloso, ¿verdad? Que tenemos una conductividad ideal para que crezca la planta es de 1.1 gramo por centímetro cúbico. Cuando ya hay una compactación, este valor, fíjense a lo que sube, ¿sí? A 1.47. Entonces,
nos dice mucha información, nuestro análisis de suelo, demos seguimiento, vayamos llevando nuestros registros y en todo caso, aparte de todas estas observaciones, estar checando qué nos dice año con año cómo varía la densidad aparente. Y esto es muy importante, lo vamos a ver en un momento, precisamente para la compactación más profunda. Aquí hay una fotografía que muestra qué ocurre con nuestra raíz, ¿verdad? Cuando la hacemos crecer a diferentes densidades aparentes. Si nosotros tenemos una densidad aparente menor, como aquí podemos ver, 1.17 gramos por mililitro es igual que gramos por centímetro cúbico. ¿Sí? 1 mililitro es igual a 1 centímetro cúbico. Entonces, esta planta de maíz, estas dos plantas de maíz que se hicieron crecer aquí en este suelo, con esta densidad, fíjense ustedes el crecimiento, ¿verdad? Abundante, incluso aquí la raíz está pues muy extendida. ¿Qué pasa cuando en este suelo, a una densidad aparente más alta, 1.25, se hace crecer estas mismas plantas de maíz? ¿Y qué ocurre cuando todavía las hacemos crecer a una densidad mayor, 1.38? ¿Qué pasa? Aquí está la foto donde se muestra claramente, hay una verdadera restricción del crecimiento de nuestras raíces. Eso está pasando en nuestros suelos. La diferencia es que aquí está en foto y se hizo específicamente, se compactaron para tener estas densidades aparentes y que se observara gráficamente qué es lo que ocurre, ¿sí? Esto es muy importante para que ustedes tengan en mente qué está pasando en su cultivo si nosotros no estamos cuidando la densidad aparente o si ya acusa nuestro cultivo un problema de compactación, ¿sí? Ahora, ¿cómo vamos a medir la compactación? Ya estamos hablando de todo lo que esto es, las causas, la importancia, cómo la puedo medir, ¿sí? Para medir la compactación, lo que se utiliza es un penetrómetro o medidor de compactación del suelo. En realidad, el nombre más común es penetrómetro, por eso aún se utiliza, ¿verdad? Recuerden que nosotros como agrónomos o como agricultores compartimos este equipo con los ingenieros civiles. ¿En qué sentido? En el sentido de que los ingenieros civiles, ¿verdad?, requieren un suelo muy compactado. ¿Para qué? Para carreteras, para caminos, para construcciones. Precisamente es el efecto contrario a lo que nosotros necesitamos. Nosotros necesitamos un suelo no compacto para hacer crecer un cultivo y ellos ocupan un suelo completamente compacto, ¿verdad? Con valores muy compactos para que permitan lo que va a poner encima, la obra que van a construir. Entonces lo menciono porque también para ellos, para los ingenieros civiles, arquitectos también, es una manera de medir la compactación. Y ahí es a la inversa, que tiene que quedar perfectamente compacto, ¿sí? El penetrómetro es este que ustedes pueden ver aquí gráficamente, lo vamos a ver ya a color, pero estas puntas están aquí indicadas precisamente para dos cosas. Aquí las vamos a observar. La punta cónica es la que sirve para localizar la compactación, ¿sí? Esta punta que ustedes ven aquí se coloca en la punta del cilindro, ¿verdad? Y existen dos tamaños. Una que es más grande para los suelos blandos, que la compactación, o sea, ¿qué hacemos si nosotros queremos introducir un cilindro de acero inoxidable con un eje impulsor, que eso es el penetrómetro, ¿sí? Que incluso está con es un manómetro, o sea, al momento en que va haciendo la presión, va midiendo a qué presión qué tanta presión se requiere para hacer penetrar este cilindro graduado. Perdón. Entonces, es un tamaño más grande el cono. ¿Por qué? Porque un suelo blando, o sea, una arena, que ya dijimos es la menos fácil de compactar, ¡fum!, se hundiría muy rápidamente. ¿Y por qué es una más pequeña? Es para un suelo duro, como una arcilla, donde han visto cómo queda una arcilla cuando pierde humedad. Es un bloque, ¿verdad? Cementa prácticamente. Entonces, a eso se deben las dos puntas cónicas, ¿sí? Y la clave de esto es que, de acuerdo con este esfuerzo, se va midiendo en el manómetro cuál es la presión necesaria que se tiene que ejercer para ir profundizando este cilindro, que es el que va con el eje impulsor y está midiendo en el manómetro la presión necesaria para hacerlo. Usualmente este eje impulsor lo que tiene es una graduación cada 3 pulgadas y con eso estamos conociendo el valor a tal profundidad de la compactación, ¿sí? Vamos a verlo aquí para que pueda ser más claro. De hecho, yo quise, para que la gente que no lo ha usado o para quien vea el beneficio,
piense en la posibilidad de comprarlo. No estoy promoviendo ninguna marca, simplemente, de hecho, tengo una cotización que pedí expreso para saber cómo estaban los valores en este momento y también quien quiera se la puedo compartir con mucho gusto, donde viene, bueno, precisamente incluye tanto el equipo como las puntas, ¿verdad? Que aquí podemos verlas ya de manera aumentada. Y esta es la fotografía del manómetro donde se conoce, digamos, físicamente cómo es el equipo. Las puntas se pueden colocar directamente aquí para almacenarlo, ¿sí? Básicamente no ocupa gran espacio, pero es una herramienta muy valiosa que les puede dar información muy útil. Cuidando, y lo vamos a ver en un momento, en qué situaciones ya podemos requerir del uso de un equipo como este, ¿verdad? Lo que hace la compactación, perdón, esta resistencia a penetrar, o sea, este penetrómetro es que es una función que va directamente relacionada con la densidad que tiene el suelo, ¿sí? Estos gramos por centímetro cúbico, recuerden, y con el contenido de humedad, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que tener mucha precaución de que si nosotros queremos comparar suelos, ¿sí? Se identifique que están en igualdad de humedad y de textura. Es decir, este suelo es más compacto que solo se puede comparar si nosotros tenemos igualdad tanto de humedad como de textura. Sí, si no, no son comparables. Es decir, yo este mismo suelo lo mido en un ciclo y lo mido en el siguiente o en el mismo terreno en diferentes puntos y ese mismo suelo, si es uniforme, si no tiene una gran variación en humedad y en textura, entonces sí puedo hablar en el mismo terreno de comparar escalas de compactación, pero no puedo decir este suelo no me sirve porque es más compacto que aquel, si no logro poner estos dos valores, que es humedad y textura, en un mismo plano. No sé si me explico en eso, díganme con confianza, pero la idea es esa. Solamente se pueden comparar si tenemos esta característica en común, ¿sí? No existe un valor numérico como tal que diga este es compacto, este no es compacto. Lo que se hace con el penetrómetro es medir la resistencia que ejerce, ¿verdad? A la penetración, el esfuerzo de introducir el cilindro, ¿verdad? Hacia el suelo. Entonces nos da un valor que es libras por pulgada cuadrada. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Lo vamos a explicar aquí. El detalle es que no existe compactación poca, mucha, baja. Simple y sencillamente hay una escala, ¿verdad? Que se llama índice de cono, así se llama, índice de cono, y este índice de cono se sugiere que debe de tomarse a capacidad de campo. ¿Por qué? Como lo explicaba, si nosotros tomamos un valor cuando está saturado, va a haber un valor. Si lo tomamos cuando está muy seco, va a haber otro valor. Entonces, se debe de tomar a capacidad de campo. ¿Qué es capacidad de campo? Un poco vamos a repasar. Es cuando yo agregué una lámina de agua a un suelo y el suelo se infiltra, perdón, el agua se infiltra en el perfil del suelo. Cuando dejó de infiltrarse, en ese momento es capacidad de campo. Capacidad de campo es aquella agua que queda retenida en el suelo contra la gravedad. Eso es capacidad de campo. Entonces, ahí sí empezamos a hacer la medición y tenemos estas lecturas, ¿sí? Eh, una cosa importante, ¿por qué a capacidad de campo? Bueno, pues precisamente porque capacidad de campo es el mejor escenario para que las raíces crezcan, ¿sí? Sabemos que lo ideal es que pudiéramos tener nuestro cultivo a capacidad de campo, porque ahí nos tendríamos siempre que, estaríamos dando el suministro necesario de agua a nuestro cultivo y dándole la aireación suficiente a las raíces para que puedan estar funcionando adecuadamente. Entonces, de ahí viene la necesidad de que se haga a capacidad de campo o la sugerencia, ¿verdad? Ya diríamos que un suelo muy húmedo, bueno, pues estaríamos hablando de que pues está muy suave y va a penetrar muy rápido y decir, bueno, no está compacto, pues sí, pero porque está lleno de agua. Y por otro lado, un suelo muy seco que va a costarle mucho esfuerzo de medir, va a decir, es que esto está compactado y tal vez se deba más bien a que es demasiado seco y no a que está compactado, ¿sí? Este es el equipo, así es como se valora, ¿verdad? Es un esfuerzo que es una cosa muy interesante. Lo ideal es que para que se obtengan resultados precisos, deben de hacerse a una tasa de empuje constante. ¿Esto qué quiere decir? No quiere decir que cuando lo ponemos hagamos todo el esfuerzo y se hunda rápidamente, no, es
ir haciendo el peso de tal manera que yo no ejerza un sobrepeso en algún momento y tampoco que sea demasiado ligero en un punto y en otro sí. Es decir, la misma persona con la misma manera ejercer la misma fuerza. Por esto es que se sugiere incluso que lo ideal pueda ser algunos penetrómetros que estén accionados con un motor. ¿Por qué? Pues porque el motor sencillamente va a medir va a ser la misma tasa de empuje y no va a haber necesidad de que se esté regulando. Sin embargo, los penetrómetros que están accionados por un motor no hay muy fácilmente disponibles. Entonces tenemos la desventaja para nosotros de que hay que hacerlo de manera manual y pues cuidar este detalle para que nosotros tengamos el valor. Cuando uno usa el penetrómetro, se va dando uno cuenta, conforme va teniendo la práctica, justamente cuál es la tasa de empuje que es adecuada. Y uno va tomando la práctica conforme lo va haciendo. Entonces, les sugiero, no se sientan que es algo imposible, tampoco crean que les va a costar un gran trabajo, no, son detalles técnicos que les puede servir mucho para dar un buen resultado y valorar exactamente qué está pasando con sus suelos, ¿sí? Son detalles nada más, pero no porque es algo difícil de lograr, ¿sí? Y aquí está la parte más crítica. Como este equipo, el penetrómetro, tiene bueno, creo que no lo mencioné, pero tiene un largo tal que permite el perfil del suelo, de la capa arable, ¿sí? Los 30, 40 centímetros fácilmente medir. Ahí estamos hablando de precisamente la zona donde crecen la proporción más importante de raíces de los cultivos anuales, ¿sí? Incluso también de los frutales, ¿sí? Pero, ¿qué ocurre cuando nosotros queremos medir la compactación en la parte más profunda? Lo que mencioné. Nosotros no podemos medir con este equipo la compactación en la parte profunda. Ahí es donde empieza todo a complicarse y lo que se hace es una necesidad de construir un pozo agrológico o llamado también calicata, ¿sí? Pozo agrológico se utiliza más para estudio de suelo, ¿verdad? Y la calicata es más bien para ya observar crecimiento de raíces en la profundidad en cultivos frutales. Ambos son acepciones utilizadas. Perdón, ¿y cómo me daría yo cuenta que ya tengo un problema de compactación? Pues ahí es donde está lo complicado, porque en primer lugar hay que cavar este pozo y en segundo lugar tenemos que medir la densidad aparente. Aquí es donde toma mucha importancia la densidad aparente. Cuando nosotros hacemos esta perforación, lo que necesitamos es ir tomando a profundidades 0 a 30, 31 a 60, 61 a 90 y así hasta abajo para saber cómo está la capa endurecida, si está presente o si no está presente. De manera visual no es tan sencillo, sí se puede observar, pero no es tan sencillo. Lo conveniente es utilizar la medición de la densidad aparente que se da de esta forma. Hay dos técnicas, hay tres, pero la primera es la menos precisa y no la voy a mencionar. Estas dos, el del cilindro y el del terrón, serían las que podemos hacer mucho más fácilmente. Es una cuestión de trabajo, ¿verdad? Pero se tiene que lograr y es a través de medir la densidad aparente. ¿Esto cómo se da? Es un cilindro que tiene un volumen conocido. Lo que hacemos es enterrarlo, ¿verdad? En el suelo. Este es el perfil y se entierra el cilindro, se va clavando y una vez que se llena de suelo, se saca, ¿verdad? Y se hace el peso seco del suelo, peso húmedo, peso seco, y con el volumen se calcula cuál es la densidad que hay en ese suelo, ¿sí? Se hace a las diferentes profundidades. Esto es, bueno, evidentemente más trabajo, evidentemente es laborioso, pero nos da un valor muy importante, sobre todo en qué casos es muy importante, en el caso de huertos frutales, sobre todo los huertos las especies que exploran suelos muy profundos, ¿verdad?
especies como los nogales, por ejemplo, que ocupan un crecimiento mucho más profundo en aquellos suelos donde pueden crecer así, vegas de los ríos, aluviones, las zonas donde ha llegado acumulación natural de suelo por arrastre. Ahí podemos tener suelos muy profundos, entonces ahí puede ser importante medir esto. Y el otro método es el del terrón. ¿Cómo es el del terrón? Se hace se obtiene, ¿verdad?, una muestra del suelo, de tal manera que dentro de esa muestra, un terrón se toma y hay un llamado método de la parafina, donde este terrón se toma, se pesa, evidentemente, se llena de parafina y por desplazamiento de agua, este terrón ya cubierto de parafina, se mete a un recipiente con un volumen de agua conocida, el agua que se desplaza es el volumen que tiene y entonces se hace el cálculo. Si ustedes quieren la información específica de cómo hacerlo por este método, yo con gusto se los puedo hacer llegar. No es necesario en este momento especificarlo porque podría ser demasiado minucioso debido a que no todo el mundo tiene el problema de la compactación en la capa profunda, ¿verdad? Pero existen estos dos métodos y de esta manera es como se mide. Si se dan cuenta, es mucho más laborioso que el hecho de ver la capa, el piso de arado que se forma en la capa arable, ¿sí? Esto es lo más crítico. ¿Y qué ocurre aquí? Si yo me doy cuenta que tengo esta densidad aparente, ¿qué podemos hacer? Ahí es donde está la parte crítica. Hay muy pocas acciones que se pueden realizar para quitar esta compactación. Hay en algunos casos, bueno, vamos a ver el ejemplo en un momento para que se den cuenta cómo se quita esta compactación, pero de manera práctica y de manera común no es fácil hacer esto. Una posibilidad es, se instalan tubos de PVC perforados que permitan precisamente el que llegue el oxígeno a la parte interior y que pudiera tener posibilidad de que por ahí la raíz tenga un respiro, pero el suelo como tal no se puede hacer algo de manera común. Vamos a ver algo que es muy interesante, que por lo menos en México no sé se esté haciendo, pero para que conozcan la técnica, que es muy interesante. Una cuestión que es importante es que cuando nosotros tenemos los valores que va dando el manómetro, se van a ir registrando y de manera general, una raíz va a dejar de crecer cuando tiene 300 libras por pulgada cuadrada, ¿sí? El suelo, cuando tiene esa compactación, sencillamente no va a crecer, ¿sí? Si tiene muy poca resistencia a la penetración, es decir, la presión que ocupa el penetrómetro y que registra es baja, pues nuestro crecimiento de raíces es muy alta, ¿sí? Entonces, si empieza a haber mayores valores, automáticamente la raíz ya no puede penetrar. Esta es una tabla que la diseñaron, la publicaron en la Universidad de Kentucky. Es indicativa porque no tenemos una generada para México, ¿sí? Pero el equipo, que finalmente son equipos que vienen de Estados Unidos, da esta tabla como una referencia para que tengamos claridad de por qué este valor. Y aquí vamos a ver algo. ¿Cómo se mediría? Lo que se hace es, si tenemos, esto es un ejemplo, ¿verdad?, de una unidad de producción, y nosotros tenemos el sitio por donde ya dije pasa la maquinaria que va dejando áreas más compactas, ¿verdad? Nosotros tenemos que medir aquí cómo es la compactación específicamente y medir las zonas que en algún momento veamos diferentes al resto. Aquí está marcado, por ejemplo, en otro color, pues por alguna razón, o es otro cultivo, o es una área manejada de forma distinta, etcétera. Nosotros medimos tantos valores como nos sea posible. No existe un límite. Yo lo que les puedo decir por mi experiencia es que si ustedes miden cuando menos 50 puntos en un terreno, identificando perfectamente cuáles son las áreas que pueden estar compactadas o que están más propensas a ser compactadas, esas se miden aparte, pero del resto ustedes midan 50 puntos, ya es un buen valor. Como en el caso de la estadística, entre más datos tengamos, más nos acercamos, ¿verdad?, al valor real. No es que haya una regla, no es que se sugiera un determinado número de puntos, no.
es entre más puedan ustedes evaluar, va a ser muchísimo mejor. Y sobre todo lo que es importante es que teniendo su mapa del terreno, se fijen muy bien cuáles son las zonas críticas. Por ejemplo, aquí pongo este otro mapa donde podemos ver que si nosotros consideramos los diferentes colores que hay sobre el mapa con un color distinto cada uno, estaríamos, es decir, que cada color representa un manejo diferente o un cultivo diferente o una orografía diferente o una textura diferente, es decir, cada área tendría que medirse de manera separada y entonces ubicar tantos puntos como nosotros podamos para evaluar independientemente cada una. Es decir, yo aquí todo lo naranja, si puedo hacer 50 puntos en todo lo naranja, perfecto. Si puedo hacer 50 puntos en lo que es amarillo, muy bien. 50 puntos en lo que es verde, muy bien. Y entonces sí, comparo, como ya dije, que esté en capacidad de campo y tengamos la posibilidad de hacer la comparación uno con otro, ¿verdad? Con estos valores que nosotros tomamos, tenemos aquí esta tabla que se publicó, como les decía, en Kentucky. Y lo que se dice es que si en las 15 pulgadas superiores de la acaparable, ¿sí? Nosotros tenemos por porcentaje de puntos que medimos un porcentaje menor al 30%, ¿sí? Con índice de cono mayor a 30 libras, perdón, a 300 libras de presión, de libras por pulgada cuadrada, sí, por esta razón que le estoy explicando. Arriba de 300 ya está compactado, sí. Todos los valores que tengamos arriba de 300 libras por pulgada cuadrada, sí. Si el menos del 30% da ese valor, entonces nuestra compactación es poca o ninguna. Si tenemos entre un 30 y un 50% de esos valores con un índice de cono que sea superior a las 300 libras, entonces nuestra compactación es leve, ¿sí? Y cuando ya tengamos entre el 50 y el 75% de esos índices de cono mayores a 300 libras por pulgada cuadrada, entonces estaríamos hablando de una compactación moderada. Y aquí, cuando hablamos de si es necesario o no un subsoleo, en los primeros casos no es necesario. A partir de aquí, a partir de que el 50% de nuestras mediciones nos den valores más altos de 300 libras por pulgada cuadrada, entonces sí, recomendamos un subsoleo. ¿Sí? Y si es arriba de este 75% de nuestras mediciones son superiores a 300 libras por pulgada cuadrada, entonces definitivamente es una compactación severa y es súper importante hacer el subsoleo. Para eso nos serviría hacer estas mediciones, registrarlas y mapear, ¿verdad? Tener claridad qué ocurre en nuestro terreno, en dónde tengo que hacer un manejo diferente. Por ejemplo, en este momento me acuerdo de una huerta de nogales donde pasaba un canal que era pasa un canal de aguas residuales y este canal en épocas del año se les desbordaba y precisamente provocaba esta inundación. Entonces, esa zona precisamente es la zona peligrosa, la zona que hay que propiciar la descompactación y manejarla diferente a la zona donde no había este factor de compactación. Es un ejemplo para que ustedes analicen, para que les surjan ideas, para que vean con otra perspectiva lo que hay en su terreno, en sus unidades de producción y vayan generando ideas, ¿verdad? De qué manera esto les puede servir. Ahora, una vez que uno detecta cuál es la zona que está compactada y que se decida que efectivamente se requiere un subsoleo, una cuestión indispensable es que se recomienda que el subsoleo, ¿sí? Que se vaya a realizar, se haga 1 pulgada por debajo de la zona de compactación. Si ustedes recuerdan cuando veíamos la foto donde se veía este suelo que ya estaba compactado y está acaparable, aquí la voy a ingresar, está acaparable, sí, esta zona compactada, lo que se recomienda es que el subsoleo, perdón, se realice 1 pulgada por debajo. ¿Por qué? Porque de esta manera aseguramos que esta capa se rompa, ¿verdad? Se vaya rompiendo. Si nosotros solamente hacemos el subsoleo a la línea de la compactación, ¿sí? Del piso de arado, pues lo estamos rompiendo completamente lo que sería este piso de arado y entonces no se favorece que el suelo se descompacte y haya la filtración de agua, el crecimiento de las raíces a lo profundo. Por eso es que se sugiere que haya al menos 1 pulgada por debajo del valor
¿sí? De la zona de compactación, del lugar donde se detectó que está compacto, poner por 1 pulgada por debajo para a partir de ahí se elimine, ¿verdad? La compactación. Y otra cuestión que es indispensable, ya que se realizó el subsoleo, entonces considerar, revisar, poner énfasis en eliminar la razón por la que se está compactando. O sea, si ya detectamos que es porque pasamos tal maquinaria, porque pasamos tal equipo, y esto lo podemos cambiar, bueno, pues evitemos que se vuelva a compactar. Desafortunadamente, la compactación, este piso de arado se da precisamente por el uso constante de maquinaria y se hace pues porque es imposible de evitar. Lo que sí podemos reducir es por lo menos cuidar mucho a qué humedad hacemos las labores del suelo para reducir la posibilidad de compactación y el incorporar materia orgánica. Son dos cosas básicas que nos pueden ayudar muchísimo a evitar o reducir la recompactación, ¿verdad? Y una cuestión que es clave, esto es algo que vale mucho la pena considerar. Yo he visto que se utiliza muchísimo. Vamos a subsolear y ahí vemos que van con los cinceles subsoleando y algunos agricultores, yo tengo el mejor, este es más profundo y este es más, en fin, entiendo la importancia de que consideren el subsoleo, pero por favor, esto no tiene que hacerse año con año. O sea, el subsoleo tiene que hacerse como último recurso, pero lo más importante es evitar la compactación. O sea, ¿por qué necesito utilizar un subsoleo si yo hago las acciones necesarias para evitar la compactación? Así es como se tendría que hacer. Es decir, cambiamos la manera de observarlo para también la manera de resolverlo, ¿sí? No es necesario estar haciendo esto cada año si nosotros hacemos las prácticas necesarias para evitar la compactación, ¿sí? Ahora, vamos a hacer cómo la puedo evitar, que esto es fundamental. Ya dije una parte, ¿verdad? Siempre va a ser muchísimo mejor evitar, prevenir, ¿verdad? Que esto ocurra. Cuando nosotros ya tenemos la compactación, la clave es, pues, corregir, ¿verdad? Ya dije que es medirla, pasar el subsoleo y entonces romper esa capa de arado en la superficie. Nuestro problema está cuando esto ya ocurrió a las profundidades y, como dije, solamente a través de algunos tubos que puedan hacer llegar el aire hacia la profundidad, pero regresar en lo profundo la capa a la normalidad, solamente hay esta técnica que vamos a ver en un momento, ¿sí? Eh, lo más importante es evitar que se compacte cuando inicia el fenómeno. ¿Cómo nos daríamos cuenta? Como ya dije, observando lugares donde se encharca más el agua, donde se infiltra más lentamente, donde las plantas no crecen, donde la maquinaria tarda más en hacer las labores. Todos esos sitios, cuando empecemos a detectarlos, es momento de detenerlos y de empezar a hacer las acciones correctivas, ¿verdad? Y les repito, añadiendo materiales orgánicos vamos a reducir muchísimo tanto la posibilidad de compactación como la resistencia a que la maquinaria pase y entonces nuestro suelo no se compacte, ¿sí? Es muy importante considerar que la materia orgánica tiene también una serie de situaciones favorables para el cultivo, no solamente es para el propio suelo, y el cuál utilizar, de qué manera, qué volúmenes, es todo un tema que podemos abordar, ya lo abordamos previamente, quien quiera esta información también se la podemos hacer llegar, donde viene cómo manejar la materia orgánica, ¿verdad? Aquí estamos hablando para específicamente reducir la compactación. Y una cosa interesante que pocas veces se presta atención es a que realmente qué tan controlado tenemos el pH en nuestro suelo. Yo sé que de manera natural hay suelos que tienen un pH alcalino, de manera natural hay pHs ácidos por el origen propio de los suelos, ¿verdad? La roca madre de donde vinieron estos suelos, bueno, da características de pH. Sin embargo, cuando nosotros estamos pensando en crecer cultivos en este suelo, necesitamos considerar que nuestro pH esté en los valores muy cercanos al neutro. ¿Esto por qué? Porque es un sitio más apropiado para que los microorganismos, ¿verdad? Que también pueden crecer en la rizósfera de nuestras plantas y los propios microorganismos que tienen vida libre en el suelo, pues contribuyan a formar agregados que son
muy poderosos aliados contra la compactación. O sea, el que tengamos un suelo que está agregados con una estructura que impida la compactación va a favorecer que no tengamos este fenómeno, ¿verdad? Y el hecho de tener una planeación muy cuidadosa, ¿sí? de cómo se hacen las labores agrícolas, esto también es fundamental, ¿sí? Se necesita que se observe con mucho detenimiento la humedad, como ya dije, en dónde está el paso de maquinaria, si podemos hacer áreas específicas donde la maquinaria pueda transitar para los casos de cargas, para el manejo de los momentos críticos del suelo, por ejemplo, en época de lluvias, sería muy útil porque podemos hacer incluso un subsoleo en áreas particulares, no en todo el terreno, ¿verdad? Es una manera en que podríamos reducirlo. Y por otro lado, bueno, pues cuidar, como dije, que nuestros suelos no estén inundados cuando tengamos que hacer las labores, y una opción puede ser la construcción de drenes que impidan que nuestro suelo se mantenga húmedo por muchísimo tiempo. Otra cosa también importantísima es que podamos hacer rotaciones en donde sea posible. ¿Esto qué quiere decir? Si nosotros tenemos cultivos que van explorando diferentes niveles en el perfil de suelo, un cultivo que crezca una raíz más corta, como plantas pequeñas, pensemos en zanahorias, en lechugas, en brócolis, es diferente que un chile o que un tomate que puede explorar mucho más profundo. Esta rotación, no solamente desde el punto de vista microbiológico que puede favorecerlo, sino también en que vaya permitiendo que las raíces vayan siendo justamente un vehículo para permitir que haya oxigenación en las profundidades, ¿sí? Estas son de las acciones más importantes que les puedo compartir para evitar. Y quiero compartirles esto, a lo mejor algunos de ustedes ya los conocen. Estos es un ensayo a muy largo plazo que yo lo conocí cuando estuve en la maestría, y viene a colación porque este ensayo, sí, que es un ensayo que empezó en 1843 hasta la fecha. Estas parcelas están ahí, tienen muchos experimentos con maíz, y pueden verlo aquí a nivel aéreo. Cada una es una parcela que tiene un manejo diferente, y en estas parcelas se ha encontrado cuál es la importancia precisamente de la incorporación de materia orgánica, ¿sí? Y aquí está la gráfica que lo muestra, ¿verdad? En este caso fue nitrógeno que se fue agregando, y esto es estiércol que se agrega. Aquí podemos ver esta línea, se llama que es el tiro específico y está en kilopascales. ¿Por qué se considera esto? Porque es una medida, ¿sí? Aquí lo pueden ver. Bueno, no se los tengo que leer, pero permítanme. Bien, lo que hace es que conforme la S, ¿verdad? Es un valor más alto, ¿sí? Tenemos una mayor resistencia, ¿verdad? Al crecimiento de la planta, porque es un suelo más compacto, y conforme estamos agregando más materia orgánica, nuestra resistencia es menor. Dense cuenta aquí cómo el rendimiento está directamente relacionado, que es la gráfica en rojo, ¿verdad? Conforme vamos incrementando el nitrógeno, pero sobre todo conforme aumentamos la materia orgánica, ¿sí? Y aquí está el carbono orgánico del suelo en gramos por gramo de suelo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos un contenido alto de materia orgánica, fíjense qué ocurre con la compactación. Es la mínima, ¿sí? Es la más pequeña. Y nuestro rendimiento es el mayor. Esto es muy interesante. Estos datos están publicados. Quien tenga interés, le sugeriría que entren a revisar. Es muy, muy interesante. Son experimentos de decenas de años, ¿sí? De décadas completas, pero uno de los valores más importantes es precisamente cómo la influencia de la materia orgánica en evitar la compactación, ¿sí? Y hay otro tema que lo quise agregar, no estaba en el programa, pero lo quise agregar como un plus a lo que hemos comentado. Resulta que hay una empresa en Reino Unido que utiliza la compactación como un negocio. Imagínense ustedes, es decir, su negocio es descompactar suelos, y es su estrategia. Se llama una pala de aire, tal cual, como dice aquí,
También aquí está la cita. Ustedes van a poder tener la presentación si anotan en el chat su nombre completo, su correo electrónico. Yo les hago llegar esta presentación sin ningún problema. Aparte lo que dice la ingeniera Claudia Medina, que pongan para recibir su reconocimiento de participación. Pero lo menciono porque en este sitio web van a encontrar los detalles para que lo conozcan. Lo que hacen aquí es que precisamente a ciertas profundidades, con esta pala de aire, hacen estas perforaciones que ustedes pueden ver aquí, ¿sí? Y lo que hacen es con aire, inyectan precisamente aire al interior en el subsuelo, propiciando el crecimiento de las plantas. En este caso es árboles, pero no es solamente para árboles. En todo caso, si ustedes quisieran en arbustos, si quisieran para suelos particulares, se puede hacer. Ellos cobran por hacer esto, o sea, su negocio es descompactar de una manera muy creativa. Viene toda la información aquí en el sitio web, pero quiero que vean esta foto, ¿sí? Aquí dice claramente toda la hilera, ¿verdad?, que está en el lado derecho, ¿sí? Esta hace un año que fue tratada, es decir, tuvo este tratamiento de inyectan el aire, ¿sí?, en el subsuelo. Con esto lo que hace es que el suelo, ¿verdad?, se afloja sin dañar las raíces principales. Se trata de, ubican perfectamente en qué lugar, si ustedes pueden verlo aquí, ellos lo que detectan es, localizan cuáles son los sitios más adecuados para hacer estas perforaciones, ¿sí? Estas perforaciones, aquí las ven, van haciéndolas a cierta profundidad y también hasta cierta distancia del árbol. Con el equipo inyectan este aire, el suelo va saliendo, digamos, desde el subsuelo, se va aflojando y provocan este crecimiento que ustedes pueden ver aquí. Yo lo considero muy interesante. Ojalá hubiera una manera de que se interesen, revisen qué más se puede hacer. Creo que tenemos mucha creatividad en México para pensar en alguna idea más interesante y se los dejo precisamente para aquellos sitios donde nos es muy importante descompactar. ¿Cuáles son estos casos? Por ejemplo, cultivos rentables que tienen un largo ciclo en el suelo. En este caso, estamos hablando de frambuesas, zarzamoras, arándanos que crecen en el suelo. Algunos cultivos pueden estar 7, 8 años ahí. ¿Qué es lo que ocurre cuando nosotros hacemos cultivos en un suelo tan compacto? Esta zarzamora, por ejemplo, incluso si ustedes ven, tiene ground cover, o sea, como un tipo acolchado, ¿verdad? Lo utilizaron con ground cover. Imagínense aquí lo que significa pasar haciendo aplicaciones, si es con un pequeño tractor o si es con gente que haga las aplicaciones de fitosanitarios, las aplicaciones de nutrientes foliares, la cosecha. O sea, es un paso continuo de personas aquí que si nosotros estamos manteniendo esto a capacidad de campo, imaginen lo que está pasando con cada vez que corremos, caminamos por estos sitios. Estos cultivos son muy sensibles a un problema de compactación. Entonces, imaginen lo que podrían hacer y por eso de aquí la idea, digo, a mí se me ocurren muchas cosas, pero lo pongo porque ustedes también tienen esta capacidad de que piensen en alguna alternativa. ¿Qué pasaría si nosotros estamos haciendo algún tipo como esto, verdad? No sé específicamente cómo es el equipo, ¿verdad? No lo conozco físicamente, nada más hay fotos ahí, pero si nosotros pudiéramos hacer esto aquí, a lo largo de las filas, una vez que pasa la poda o cuando están en descanso las plantas, buscar que se mejore esta densidad aparente del suelo y propiciamos que haya un mejor crecimiento, reduciríamos patógenos, propiciaríamos que las plantas crecieran mejor y esto es muy útil para estos casos. Y también en el caso de los frutales que son muy sensibles a asfixia radical. O sea, imagínense ustedes que este equipo que lleva la carga de los fitosanitarios, que es una huerta de aguacates, y ahí va pasando con el tractor y el propio peso de la maquinaria, pues aquí está pasando 1 tonelada por todas las zonas donde transita y se aplican fitosanitarios. Todos estos cultivos son como ejemplo de la importancia que sería reducir la compactación que puede haber o evitar, ¿verdad?, que se dé. Por ejemplo, este es una huerta de nogales que se riega con aspersión y una vez que ya se regó,
es con tractor que se quita toda la tubería y demás, pues estamos compactando, ¿sí? Justo lo que no es necesario hacer. Sin embargo, si no hay otra alternativa y ya se compactó, ya tenemos este problema, ¿cómo evitar la compactación? Bueno, esta es una idea que se las quise compartir, que la encontré y me parece muy creativa. Vale mucho la pena que la exploren, ojalá que se interesen y encuentren de qué manera podríamos hacer algo así en México. Sería muy, muy útil. Bien, este es el tema que tengo para ustedes hoy y espero que cualquier pregunta, si fue lo que ustedes pensaban con este tema, lo comentemos y todas las dudas, por favor, vamos a dar paso a la lectura de las preguntas y las abordamos. Si van surgiendo otras, eh, váyanlas escribiendo, por favor. Adelante, Claudia, por favor. Sí, gracias, maestra, por compartir con nosotros. Procedemos, si tienen alguna pregunta, por favor, es momento, la pueden escribir en el chat. Estoy viendo que nos están pidiendo que compartamos la presentación, ya lo comentó la ingeniero, sí, sí se va a compartir. Nada más compártanos su correo electrónico aquí por este medio y lo podremos hacer en cuanto nos sea posible. Aquí estamos teniendo una pregunta de Lorenzo Guadalupe. Sí. Si se están realizando subsoleos cada 3 años en terrenos bajos en materia orgánica, ¿está perfecto? En realidad no hay un límite entre los tiempos para realizar los subsoleos. Aquí el cultivo se los indica. Si nosotros estamos ya teniendo una diferencia del año inicial del cultivo con el tercer año, por ejemplo, en los semiperennes o perennes, si ya vemos una diferencia en rendimiento o en calidad, entonces podemos abordar el tema de la compactación. Y bueno, ya explicaba que una cuestión es medir precisamente con el penetrómetro o la otra es con la densidad aparente. Excepto que sea indispensable, el subsoleo déjelo como el último recurso, porque eso significaría que, en primer lugar, ya se permitió compactar al suelo y en segundo lugar es la única alternativa. Entonces, si se decide a subsolear con esa frecuencia, debe estar basado más en la observación que en un calendario. No sé si me explico, no es, a ver, es el año 1 y lo hago, el año 3 lo vuelvo a hacer, el año 6 lo vuelvo a hacer. No, no es así, sino más bien qué es lo que observamos, ¿verdad? Para evitar que esto genere. Hay cultivos que requieren mucho paso de maquinaria, y de hecho hay gente que acostumbra a hacerlo cada año porque observa la importancia de realizarlo. No estoy hablando, como ya dije, de que si estoy cosechando, por ejemplo, necesariamente en la época de lluvias, que en el caso de maíz para silo se acostumbra a estar cosechando cuando está lloviendo todavía, el terreno está húmedo, pasa la maquinaria con ese peso, entonces ahí es mucho más frecuente la posibilidad de que se compacte y por lo tanto la necesidad de subsolear. Pero no existe un estándar. Yo les sugeriría que observen que, como lo vimos hoy, qué ocurre con la densidad aparente, qué ocurre con el crecimiento de su cultivo y con base en eso se tome la decisión. No sé si me expliqué, ustedes me dicen. Mm, Hay otra pregunta, Inge. ¿Los suelos salitrosos tiene problemas de compactación? Sí, es lo que mencionaba. O sea, si salitrosos se refieren a que tienen sodio, ¿verdad? Exactamente. Y una de las razones más importantes es por una cuestión química. O sea, el sodio no permite que el suelo se agregue, que forme estructuras de agregados y estos agregados reducen la compactación, como ya vimos. O sea, un suelo que no tiene una estructura granular, ¿verdad? Estructura de mayor tamaño propicia más la compactación. Entonces, sí, un suelo con problemas de sodio, ¿verdad? O de exceso de sales, tiende más a compactarse. Entonces, la sugerencia es agreguen materia orgánica. Ahí, en este caso, sería muy útil pensar en abonos verdes, es decir, siembran un cultivo, avena, trigo, evo, cebada, y lo incorporan antes de que empiece a formarse la semilla para que sea materia orgánica de muy buena calidad, donde incorporan además nutrientes y esto puede ayudarles favorablemente. Sé que significaría un ciclo
o un medio ciclo, porque en realidad el abono verde no se espera el ciclo completo para la incorporación, pero sería una alternativa, porque si están pensando en compostas o están pensando en lombricompostas, puede haber contenido también de sodio que represente todavía un problema adicional. O los estiércoles también tienen alto contenido de sodio. Entonces, mi sugerencia ahí sería pensar en materia orgánica, así como a través de los abonos verdes, por ejemplo, ¿no? Gracias, maestra. Otra pregunta del ingeniero Mario Cermeño. ¿Los ácidos carboxílicos ayudan a descompactar? Sí, definitivamente es también materia orgánica, ayudan a descompactar, se pueden utilizar justamente durante los ciclos de cultivo, pero una cosa importante, estos son, no, ¿cómo explicar? No son permanentes, es decir, enriquecen, tienen materia orgánica, aportan materia orgánica, pero solamente los restos vegetales o animales, sobre todo los vegetales, son los que favorecen mejor la estructura del suelo. Entonces, momentáneamente sí pueden ayudar a descompactar, pero es una ayuda pequeña y temporal. Lo conveniente es, pensando en una recuperación a mayor plazo, es la incorporación de restos vegetales. Si no me expliqué, me dicen, por favor. Okay. Ah, hay aquí un Alex Wilber Pérez Sánchez en la UP. Actualmente metieron subsuelo para airear, descompactar y almacenar humedad. Están en Tacámbaro, Michoacán. ¿Cree conveniente realizar aplicaciones en Drench? Me imagino que es alguna huerta, está el suelo en la unidad de producción, si me imagino que es a lo que se refiere. Eh, si es un cultivo que está establecido, el hecho de abrir, romper raíces, descompactar entre una huerta, ¿sí? Lo digo porque Tacámbaro es una zona aguacatera, ¿verdad? Pero también ya es hora de berries. Entonces, bueno, si es en una huerta establecida, definitivamente sí vale mucho la pena evitar que haya un contagio, ¿verdad? Por el manejo que se hace en el suelo. Esta aplicación en Drench, si va dirigida con microorganismos benéficos, sería muchísimo, muy conveniente, muy favorable, y con promotores de crecimiento de raíces para recuperar, ¿verdad? Si es que es una huerta establecida. Si es en un terreno donde no hay planta, la aplicación en Drench, no la veo necesaria, ¿verdad? Pero supongo que es en un cultivo porque si no, no sería un drench. A ver si nos aclara. Y si no contesté la pregunta, me dicen con toda confianza. Si movemos nuestro suelo, si estamos propiciando que haya oxigenación, también tenemos que cuidar precisamente cómo actuamos respecto a este movimiento. Olvidé mencionarles que en este diagrama que tengo aquí, en este diagrama de aquí, justamente ellos lo que hacen es que una vez que descompactan, lo que hacen es inocular microorganismos benéficos y micorrizas. Entonces, si es por ahí la pregunta, por favor, sí, efectivamente, la idea sería que ustedes pudieran incorporar, una vez que descompactaron en una huerta, microorganismos benéficos, promotores de crecimiento de raíces, ácidos húmicos, fúlbicos, carboxílicos, algas. Esto ayudaría muchísimo para mejorar la zona de la rizosfera. Ok. Francisco Sánchez pregunta, ¿cómo contribuyen los fertilizantes inorgánicos a la compactación del suelo? ¿Cómo contribuyen? Bueno, directamente no compactan los fertilizantes, ¿sí? Lo que hace es que, como mencionaba, por ejemplo, el sodio provoca un problema químico que propicia la defloculación de los suelos, pierden la estructura y esto como consecuencia viene una compactación. Directamente no encuentro una manera en que puedan los fertilizantes inorgánicos provocar la compactación. El detalle importante es que el agregar fertilizantes inorgánicos puede estar propiciando un aceleramiento de la degradación de la materia orgánica en el suelo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque activa, ¿verdad? Los microorganismos son fuente, los nutrimentos también son fuente para que la materia orgánica se degrade y entonces indirectamente sí aceleran la descomposición de la materia orgánica y
Si no hay materia orgánica en cantidades suficientes, pues la compactación se presenta, ¿sí? Si ustedes utilizan los fertilizantes inorgánicos y están agregando fuentes vegetales al suelo, como los abonos orgánicos, como restos de cosecha, entonces no se propicia la compactación, ¿sí? Pero por sí mismos, el usar los fertilizantes inorgánicos no es que ellos van a compactar, excepto que químicamente por el sodio y, como mencioné, suministrando nutrimentos a los que degradan la materia orgánica, y esta degradación no permite que haya agregados de tal tamaño que se impida la compactación. Ok. Pues si no hay más preguntas, les damos las gracias en nombre de la empresa Bernilab por su participación, en nombre del ingeniero Olga y de una servidora, pues les agradecemos su tiempo y su asistencia y pues sus preguntas. Y muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muy buenas tardes. Buenas tardes.